la muerte y Él me salvó. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque no nomás es de que oremos y le digamos, Señor, aquí está mi necesidad, sino es tener fe, ¿verdad? Tener fe, orar con esa certeza de que ya el Señor lo ha hecho. Y en este día, hermanos, yo les quiero compartir. Ahí en Santiago, bueno, vamos a orar, hermanos, primeramente para que sea el Señor el que nos hable. Padre bendito, te doy gracias. Una vez más estamos delante de tu hermosa presencia, agradeciéndote, Señor, lo hermoso, lo bueno y maravilloso que eres en nuestra vida. Padre, en esta hora yo te pido humildemente que tú seas hablando a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz, Señor, y sabemos que transforma nuestra vida y que transforma nuestro corazón, Señor. Yo te pido que hables al corazón de mis hermanos, que uses mi vida y quiero ser ese instrumento en tus manos, Señor, ese instrumento útil para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pido con humildad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo le titulé a este tema los procesos de Dios en mi vida. Y quiero iniciar con esta frase que tuve la oportunidad de escuchar y dice: los procesos de Dios duelen, pero vale la pena pasar por ellos. ¿Cuántos creen que vale la pena pasar por un proceso, hermanos? A veces nosotros decimos, no, es que estoy en un proceso, estoy en esto, pero a veces nada más lo decimos por decir, porque escuchamos, ¿verdad?, todas las demás personas que dicen. Bueno, al menos yo soy así, que escucho una palabra y como a veces ni sé qué significa, pero yo la digo. Entonces, pues yo investigué que un proceso es una serie de tareas, actividades que produce un resultado específico. Todos los procesos tienen un punto de partida. Se dispara, bueno, entre paréntesis yo le puse disparador, y un punto final, que es el resultado. Y como podemos ver, eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Y vemos que cada proceso en nuestra vida puede ser diferente, ¿verdad, hermanos? Y a veces también no alcanzamos a dimensionar que a veces el Señor también nos corrige. Y a veces cuando pasamos dificultades, pensamos que es una prueba que viene de parte del Señor. Pero si nos ponemos a analizar nuestra vida, pensemos también que puede ser corrección de parte de nuestro Dios, que tal vez nos esté hablando por medio de esa situación que estemos enfrentando, hermanos. No todo es proceso, no todo es prueba, sino también el Señor nos disciplina. Y a veces queremos decir, bueno, le decimos a Dios que Dios nos use, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos conscientes que a veces para que el Señor nos use, nos va a tener que pasar por un proceso? Y tal vez ese proceso pueda ser doloroso. A veces pensamos que hasta tenemos que preparar. Yo digo, bueno, ahorita les voy a compartir un poquito del testimonio de mi esposo y por eso les quiero introducir con eso. A veces pensamos que así nada más al Señor se le ocurre, ¿verdad? Pero a veces tenemos que prepararnos mentalmente, espiritualmente y físicamente para aguantar el proceso que está por venir, porque no sabemos qué tan doloroso puede ser. Y yo les tengo dos noticias, una buena y la mala. ¿Cuál quieren dar? La mala es que el proceso nos va a doler, y mucho. Y quizá no aguantemos y quizá a mitad del proceso nos rindamos. Y como se dice, ¿no?, que a lo mejor vamos a tirar la toalla o nos vamos a bajar del barco. Y la buena noticia es que Dios va a estar con nosotros durante ese proceso, todo el proceso, y aunque no lo podamos ver, aunque pensamos que Él se aleja de nosotros, no es así, hermanos, Él está ahí. Ahí quiero que me acompañen a Jeremías 18, vamos a leer del 1 al 6.
y tiene un título, El alfarero y el barro. Y dice la palabra de Dios, el Señor le dio mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Hermanos, ¿ustedes creen que esta palabra nada más es para el pueblo de Israel en esos momentos? No, hermanos, también nosotros también somos ese pueblo, ¿verdad, Israel? Porque a veces, bueno, yo siempre lo he dicho, decimos que cómo eran necios, eran esto, eran aquellos, pero en la actualidad somos iguales, hermanos, no ha cambiado nada. Luego yo leo y yo digo, ni viendo todo lo que hizo el Señor, ni viendo, o sea, literal, nosotros ahorita nomás lo leemos, ¿verdad? Pero también lo vemos en nuestra vida. Pero así somos, ¿verdad? ¿Y cómo eran necios? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Pero no nos ponemos a pensar que nosotros somos igualitos. A veces queremos que Dios nos use, queremos ser una vasija muy bonita. Pero cuando a Dios no le agrada algo de nuestra vida, hermanos, ¿qué creen? Que nos va a romper como este alfarero, ¿verdad? Que no le agradó lo que estaba viendo, cómo estaba quedando, no le agradó. ¿Y qué hizo? La aplastó, ¿verdad? Y lo más impresionante que me impactó de eso fue que, o sea, pudiendo tener a un lado, yo creo, más barro, más con lo que hacía las vasijas, usó lo mismo que tenía, ¿verdad? La misma vasija, no dijo voy a agarrar ahora de esto, ahora la voy a hacer con esto porque esta no me gustó y así, sino usó la misma vasija. Y así es el Señor con nosotros, hermanos. Nos rompe, pero nos vuelve a transformar en lo que Él quiere. A veces nos va a romper por completo porque quizá en nuestra vida hay cosas que para nosotros parezcan buenas, parezcan correctas, pero para Dios tal vez no lo parezca, porque no estamos dentro de la voluntad de lo que Él quiere para nuestra vida, hermanos. Pero para Dios también son pequeños detalles que tal vez no ve en nosotros y nosotros no los alcanzamos a ver. Nosotros pensamos que somos muy buenos, nosotros pensamos que por ser salvos ya con eso es suficiente y no hacemos lo que al Señor le agrada, hermanos. Entonces Él tiene que utilizar otros medios, ¿verdad? Para poder así usarnos. Y le doy muchas gracias a Dios porque de verdad en cada uno, yo pienso que en cada uno ha hecho algo maravilloso el Señor. Y si nos pudiéramos uno por uno a contar de qué proceso nos sacó el Señor, no acabaríamos. Y estoy muy agradecida con el Señor. Yo veía a mi hermana Mari con esa alegría, con ese gozo. Yo también, hermanos, estoy y no quepo de la felicidad de lo que Dios hace en nuestra vida. Y de verdad yo se los comparto, no para que digan, ay, la hermana, no, sino para que Dios se glorifique, hermanos, para que su nombre sea glorificado y de verdad que para que vean lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, porque hay veces que, aunque estés pasando por miles de procesos, tu vida sigue siendo la misma, hermano, y vas y le dices al Señor, ¿pero por qué? Pero sigue siendo el mismo, hermano. Dios nos tiene que pulir para hacer algo hermoso en nosotros, así como este alfarero, ¿verdad, hermanos? Que deshizo la vasija y la volvió a hacer para que quedara como a Él le gustaba. ¿Cuántos saben que Dios nos ama tanto, hermanos, que siempre está trabajando en nosotros hasta que lleguemos a esta estatura de la que habla la palabra ahí en Efesios 4:13?
y la quiero leer en Reina Valera. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, hasta que lleguemos a esa estatura, a esa plenitud en Cristo. Y si estamos pasando por dificultades, hermanos, como dice Santiago, ¿verdad?, que nos alegremos porque el Señor lo está usando para que nosotros crezcamos. Y yo les quiero compartir un poquito del testimonio de mi esposo. Hace tiempo, pues yo oraba y oraba y oraba. Siempre las esposas o las mamás, y ustedes que son esposas y son mamás, me entienden o se van a identificar. Yo oraba siempre, bueno, llegó un punto en que yo me sentía sola, que yo estaba jalando a mis hijos, que yo estaba jalando a mi esposo. Yo no veía resultados en ellos. Y llegó un momento en que pues se cansa uno, como todo, hermanos, de estar ahí, de estar ahí. Y yo siempre platicando con nuestros pastores, con mi pastor, siempre le decía, es que yo ya estoy cansada, pastor, no me hacen caso. Y mire, a veces uno tiene que sacar lo que trae adentro para poder descansar. Entonces, el pastor me decía, descanse en el Señor, hermana, descanse, usted entrégale a su esposo, a sus hijos, y usted descanse en Él. Usted no los va a cambiar y usted no va a poder ya hacer más de lo que ya hace. Dice, pero no baje la guardia, siga siendo tropiezo para sus hijos, siga siendo tropiezo para sus hijos. Y sí, y gracias a Dios que Dios pone gente a nuestro alrededor para que seamos edificados y bendecidos, y aparte para enseñarnos también. Le doy gracias a Dios porque, como les vuelvo a repetir, hermanos, y no es de que nomás te den un consejo, es que realmente lo lleves a la práctica. Entonces ya mi oración ya era diferente, ya era, Señor, haz tu voluntad en la vida de mi esposo y en la de mis hijos. Trae salvación a sus vidas. Yo no sé cómo tú te vas a manifestar, pero te los dejo en tus manos. Y mi oración constante, trae salvación al corazón de mi esposo y a mis hijos, siempre, hermano. Y bueno, pues ya llegó un momento en que mi esposo sí venía a la iglesia, sí estaba aquí, pero su mente o su corazón no sé dónde estaba, hermanos. Entonces, pues ustedes saben que él hace un mes enfermó muy fuerte, muy, muy fuerte. Estaba a punto de morir mi esposo, hermanos. Primero empezó, se sintió mal, llegó a la casa y me dice, me siento mal. Hace 3 años, 4 años le dio una parálisis facial, pero nunca dejó de trabajar, hermanos, así se iba. Incluso yo lo llevaba a terapias y iba y venía y se iba a trabajar. Pero en esta ocasión fue muy diferente. Yo dije, pues es lo mismo, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, cuando le empieza a dar la parálisis, pues ya en ese momento, pues uno como esposa se angustia. En ese momento me recuerdo que con Denise estaba platicando, ya le comenté y me dice, no te preocupes, Moni, mira, inyéctale esto y esto. Y ya hicimos eso, lo llevé con la doctora, le mandó lo mismo que me había dicho mi hermana y ya. Y ya nos fuimos a la casa pensando que pues que hasta ahí iba a quedar y iba a ser lo mismo que la vez pasada. Pero no, hermanos, resulta que después yo ya lo vi más mal, lo vi bien desanimado, dormía mucho, tomaba mucha agua, yo le veía hasta sus labios deshidratados, blancos, no sé cómo lo veía mal. Y yo dije, es que esto no es normal, ¿por qué está así? Y entonces, pero él no me decía nada, no me decía que se sentía mal ni nada, pero yo no lo veía bien. Ya pasaron los días, hermanos, y no veíamos mejoría en nada, ya después yo lo vi muy mal. Fuimos a un doctor, fuimos a otro, fuimos a varios, le mandaron a hacer estudios de todo y resulta que empezó con el azúcar que le había subido casi a 400. Cuando nos dieron los resultados no lo podíamos creer.
Y ahí empezó todo, hermanos, porque nosotros, pero ¿cómo somos nosotros humanamente, cómo queremos solucionar nuestros problemas, pero ya y vamos aquí, vamos allá y buscamos alternativas, pero no vamos en realidad con el que nos da la vida, con el que nos formó, con el Todopoderoso? Siempre buscamos primero otras opciones y siempre dejamos después a Dios. Pero el Señor, que es tan bueno y tan misericordioso, se compadece de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya le dijeron a mi esposo que tenía el azúcar muy alta, que ya le decían que era diabético y que esto, pues ya le mandaron una dieta muy exigente y todo. Y también tenemos la bendición de tener a nuestra pastora, que es nutrióloga. Ella nos ayudó mucho con la alimentación de mi esposo, pero para eso igual mi esposo no se componía ni con nada, ni con el medicamento, ni con nada, y yo ya lo veía peor todavía. Me acuerdo que esa vez nos visitó nuestro pastor y me dijo: ¿no han considerado, hermana, otras opciones de llevarlo a tal hospital? Y le dije: la verdad no, pastor, pero nos pusimos a pensar y platicando con él y le comentaba lo que el pastor me decía. Y él me dijo: pues sí, yo lo vi tan mal que dijo que sí. Y entonces le digo: pero pues antes vamos a orar, porque si es la voluntad de Dios, Él va a acomodar todo para que te lleve. Nos pusimos a orar y le dijimos al Señor que se hiciera su voluntad. Pero no, hermanos, el Señor nos mandó a otro lado con un internista, y el internista dijo que nada más lo recibía por humanidad, porque en ese estado que iba mi esposo, ya nadie lo iba a recibir, hermanos. Y pues uno como esposa, yo me podía pensar, yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Si mi esposo se va, ¿qué voy a hacer? Yo me afligí mucho, hermanos, lo reconozco, me dolió mucho. ¿Qué voy a hacer si mi esposo, él es el único que trabaja? Y si él trabaja, y venían los y si esto. Y si aquello. Y conforme pasaban los días, ya me dice el doctor: pues es que su esposo, aparte de la parálisis, trae deshidratación, le dio COVID, no nos habíamos dado cuenta que tenía COVID también. Dice: y esa infección en los pulmones se le va a complicar con lo alto del azúcar. Y entonces, pues yo le dije en ese momento al doctor, le digo: pues ahora sí que es por la voluntad de Dios que mi esposo está aquí, no es porque es porque así el Señor le ha placido. Y ya, hermanos, pues regresamos a casa con un montón de medicamento, un montón de cosas que le mandaron. Y le agradezco tanto a Dios, porque en su infinita misericordia, Él no envió a mi esposo a un hospital para que fuera internado. Yo lo veo así, que no quiso que yo pasara otra vez por eso de estar yendo, viniendo. Es desgastante cuando tienes a un familiar en un hospital. Vas, vienes, o sea, te partes en 1000 pedazos. Y yo le doy gracias a Dios que Él no permitió también que yo pasara por eso, que Él tuvo cuidado de mí y de mi esposo. Llegamos a casa y estuvo mi esposo, créanme que lo digo era porque yo ya lo veo diferente. Era muy duro de su corazón. Yo nunca lo veía llorar, nunca, hermanos, nunca de los nunca. Pero me acuerdo que esa tarde, esa noche, el Señor quebrantó su corazón, hermanos, hasta que Él ya no pudo más. Hasta que Él ya no pudo más y le entregó su vida a Jesús. Y Él le dijo, para no hacerlo muy largo, hermanos, cuando yo platicaba con Él, Él me decía: oye, Moni, ¿y cómo le puedo hacer para arrepentirme? ¿Y cómo le puedo hacer para entregar mi vida a Jesús? ¿Y cómo le puedo hacer? Porque yo quiero ser salvo. Yo creo Él se sentía tan mal que pensaba que ya también se iba con Dios.
Y ya empezamos a orar y empezamos pues a que el Señor obrara en su corazón. Y para honra y gloria de Dios, ahora puedo decir que mi esposo tuvo un encuentro con Jesús y ahora sí se encontró con Él. Y a lo que quiero ir, hermanos, es que nosotros como mujeres no nos cansemos de orar por nuestros hijos, por nuestro esposo, porque el Señor va a tocar sus corazones también. Así como tocó el corazón de mi esposo, porque no fue nomás de un año, fueron varios años de estar orando por él, no fue de un momento a otro. Y yo compartiendo con mi esposo le digo, este proceso que enfrentamos como matrimonio, porque literal fue como matrimonio. Yo no sé si mis hijos vivieron también un proceso con lo de su papá, pero yo no los vi que vivieran ese proceso con nosotros. Ese proceso lo vimos mi esposo y yo. Y a lo que voy, hermanos, es que también el Señor nos ha unido más como matrimonio. Cuando el Señor hace algo, no se equivoca y lo hace perfecto. Porque sí, es verdad que somos uno solo y lo que a él le pasaba y lo que a él le dolía, a mí me pasaba y a mí me dolía. Entonces ahora que platico con él y que lo veo y que dice, ahora entiendo, Moni, por qué lloran los hermanos, ahora entiendo por qué cuando están enfrente lloran, porque yo ya siento eso. Dice, antes yo iba a la iglesia y yo decía, ¿por qué se tardan tanto? ¿Por qué hablan y hablan? Dice, ahora ya siento ese gozo, ya siento eso que sienten mis hermanos. Y por eso yo te animo, hermano, no te canses de doblar rodillas, no te canses, el Señor va a hacer algo, así como lo hizo en mi matrimonio, en mi esposo, así lo va a hacer. El Señor estuvo con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la economía, hermanos. Mi esposo si trabaja gana, si no trabaja no, y es el único que sustenta nuestro hogar. Pero el Señor fue nuestro proveedor, el Señor fue nuestro sustentador en esos momentos. Yo no sé de dónde sacamos para tantos estudios, para tanto medicamento, hermanos, para el alimento de la semana, para los pasajes de los muchachos de la escuela. Yo no sé de dónde salió, pero el Señor sí lo sabe, hermanos. Y yo, mi esposo y yo estamos agradecidos con cada uno de ustedes que estuvieron al pendiente de nosotros, hermanos. De verdad estamos muy agradecidos. Mi esposo es de pocas palabras, pero yo lo he visto, yo lo he escuchado, su semblante de agradecimiento para cada uno de ustedes, hermanos, que estuvieron muy cerca de nosotros, los que nos apoyaron económicamente. Muchas gracias. Que el Señor se los multiplique. Yo sé que el Señor no se queda con nada. Y les amamos mucho y por eso es el agradecimiento, hermanos. Y por eso yo les quería compartir esto de los procesos, que no son fáciles, nada fáciles. Pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a tener ese corazón dispuesto para obedecer, ser obedientes, hermanos. Por eso cada que yo me paro aquí, bueno, aparte de que sí soy muy chillona, ustedes han visto, hermanos, pero como decía mi hermana, no lloro de tristeza, de verdad que no, lloro de esa emoción de tener un Dios poderoso. Le pude compartir a una señora que me decía, es que tu rostro cuando hablas es diferente y todo lo que has pasado, tu rostro no se ve decaído, no se ve así. Me dice, me agrada mucho cómo hablas. Y yo le decía, es que esa es la diferencia de los hijos de Dios al mundo, que nosotros podemos enfrentar nuestros problemas con la ayuda de Él y es el que nos fortalece. Y los que no le conocen, pues no tienen esa esperanza que nosotros tenemos. Y más allá de lo que el Señor pueda hacer en nuestra vida, hermanos, eso es lo que yo aprendí de esto, que más allá de lo que Él nos pueda sanar, que Él nos pueda proveer,
Más allá de eso, es la esperanza que tenemos, que todo esto es pasajero. El Señor me decía, esto va a pasar, pero lo que yo te ofrezco es eterno. No te canses, hija. Yo pude escuchar la voz de Dios, hermanos. Tal vez para muchos digan, ay, pero realmente literal, yo pude escuchar la voz de Dios. Y así mismo me ha dicho para mis hijos, hermanos, que no me canse de orar por ellos. Y así yo también les animo a ustedes que no se cansen, hermanos. Recuerden que estamos en una carrera y nuestra meta es Cristo. Va a haber tropezones, va a haber caídas, pero Dios nos va a levantar de todo eso, hermanos. Así que yo les animo, les invito y les comparto un poquito, porque no me alcanzaría el tiempo para compartir todo. Y hay veces que también quisiéramos hablar tanto que se nos van las palabras, hermanos. Cuando los que pasan de aquí a predicar, no me van a dejar mentir, hacemos y decimos, voy a decir esto y hasta parece que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Es que así nos pasa. Y bueno, yo digo que a todos, porque a mí me pasa. Yo hasta anoche yo dije, sí, ya está, parece que ya estoy aquí. Y cuando estoy aquí ya no digo nada de lo que quisiera expresarles, hermanos. Pero yo me gozo y de verdad que por eso les decía que como Dios, o sea, y el Espíritu Santo, porque desde el principio la hermana Mari en el Salmo que nos leía fue enfocado a todo esto, a todo lo que hemos pasado, pero el Señor está con nosotros. En la ansiedad, el Señor está con nosotros. En la alegría, en todo momento el Señor está con nosotros. Hermanos, no nos cansemos de verdad de darle gracias, más allá de pedir, agradezcamos, porque si hoy estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia y nos levantó, nos podemos mover, podemos cantar, podemos glorificar. Hermanos, no te pierdas esa bendición de cuando está la alabanza, rendirte a Cristo. No es necesario que nuestro pastor nos esté, de verdad, hermanos, cuando estamos aquí adelante, nosotros quisiéramos ir al lugar de cada uno de ustedes y muévete o alza tus manos y esto, porque se ve, hermano, de verdad, se ve la actitud con la que tú vienes a adorar al Señor. Hay veces que el pastor dice, adora al Señor, levanta tus manos, cierra tus ojos para que no te distraigas. ¿Y qué estamos? Mirando a otros lados. No, hermanos, no tenemos que hacer eso, porque todos sabemos a qué venimos aquí a la casa de Dios. Porque si viniéramos a un club social, pues entonces haríamos, bueno, lo que se hace en un club social, ¿verdad? Pero venimos a adorar a nuestro Dios. Entonces ese es momento, hermanos, no desaprovechemos. De verdad, los que están aquí enfrente no se cansan de decirnos, los tiempos están muy cercas, hermanos. Y si tú quieres realmente ser salvo, que tu vida sea transformada, de verdad, hermano, te animo a que sigas esforzándote más para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, al pastor, no, dejémonos de eso, para agradar a Dios, porque con el único que quedamos bien siempre es con nuestro Dios. Así que, hermanos, yo me gozo en el Señor y les pude compartir un poquito de esto, que el Señor habló a nuestras vidas y que sigue hablando, porque no nomás termina aquí. No piensen que el proceso termina, ya pasó, ya esto, ya aquello, y ya se quedó así. No, hermanos, tenemos que seguir adelante. Y hay un canto que me gusta mucho que dice que aunque hayas ganado la batalla, no te rindas, pelea, sigue peleando, porque no es suficiente que hayas ganado, no sabes más adelante qué te puede esperar, hermano. Tú sigue constante. Entonces ya cuando mi esposo terminó, ya con todo su tratamiento, vimos que toda la alimentación, la dieta, no es dieta, es el cambio de alimentación que nos dio nuestra pastora, gracias a Dios le funcionó en su organismo. Podemos ver que poco a poco le fue bajando el azúcar hasta que llegó a su nivel normal, hermanos. Y eso es para honra y gloria de Dios, que Dios ha sanado a mi esposo. Y lo veo así porque
Él apenas unos días me compartía la vista, no estaba muy nublada su vista, y apenas me dijo, ¿qué crees, Moni? Que otra vez ya puedo volver a ver bien. Entonces yo veo que el Señor ya hizo la obra en mi esposo, pero como le digo, no bajes la guardia, ahora es más aferrarnos más. Él me comentaba, Moni, ese tiempo que no trabajó, estuvo 3 semanas en casa. Él me decía, ahora que regrese a mi trabajo, ese es mi temor, porque pues sus compañeros hablan con groserías, porque sus compañeros se llevan pesado, porque no falta, ¿verdad, hermanos?, quien nos haga enojar y eso. Y él me decía, ese es mi temor. Aquí adentro estás y te apartas de todo, pero allá afuera sales. Le digo, pero por eso diario te vas a poner la armadura. Precisamente por eso el Señor nos manda a ponernos toda la armadura, porque dice que los días son malos. Entonces, si los días son malos, ¿tú cómo te vas a defender? Si no lees la palabra, si no oras, si no adoras al Señor, ¿cómo te vas a defender? Sí, ¿verdad? Sí. Hermanos, les vuelvo a repetir, no es para presumirles, se los comparto para que vean lo que Dios hace en el corazón. Mi esposo ahora se levanta y lo primero que hace es doblar rodillas, pone sus alabanzas, adora al Señor. Yo lo he visto, no podía leer, pero se ponía la Biblia leída, que sus audífonos la escuchaba. Ahora ya la puede leer, gracias a Dios. Y es lo que le digo, pero sigue adelante. Le digo, no te canses, porque el diablo es bien astuto, hermanos, y te puede hacer caer en cualquier momento. Si tú sigues firme, como nos decía Denise en la mañana, y muy cierto, tenemos mucho tiempo, pero a veces pues, queremos hacer otras cosas que antes de hacer lo que nos corresponde. Nos dejan unos devocionales a los del grupo de alabanza. Aparte, tenemos que subir nuestro reporte. Aparte eso, pero si tenemos tiempo para la escuela, teníamos tiempo para el trabajo, hasta nos desvelamos para hacer los trabajos de la escuela, que no tengamos el tiempo para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. No, hermanos, de verdad, Dios es amor, pero también nos corrige, hermanos, y no esperemos. Yo siempre les digo a mis hijos, siempre, no esperes a que el Señor te corrija, Isaac, no esperes a que el Señor te pase otra vez por otro proceso para que tú puedas entender. Mejor por la buena, Isaac y Yair, porque yo sé que son jóvenes, pero también sé que si tiene tiempo para estar horas en el celular, para hacer su tarea, también tienen tiempo para pasar tiempo con Dios. Y eso es lo que yo le decía a mi esposo, no te canses y ahora más, aférrate más a Dios, porque vas a salir al mundo y el mundo te va a querer comer, pero tú no lo vas a permitir. Y es para la honra y gloria de Dios. Mi esposo ahora ya les puede compartir a sus hermanos, a mi suegra, del amor, de lo que hizo Dios en él, lo puede compartir, porque él dice, es que yo no puedo hablar porque no sé qué decirles. Le digo, pero pues tú di lo que Dios hizo en ti, con eso es más que suficiente, que ellos lo vean por tus propios ojos. Ustedes, hermanos, cada uno de ustedes han visto cómo mi esposo ha sido levantado por el Señor. Igual su familia lo ha visto. Y es lo que le digo, tú comparte lo que Dios hizo en tu familia, en tu cuerpo, en tu corazón, en cómo Él te transformó, y lo demás déjaselo al Señor. A veces queremos sabernos, ¿verdad?, la Biblia toda completita para salir allá afuera y decirles, mira, la palabra de Dios dice así, así, así. Pero basta con lo que Dios ha hecho en nuestra vida para compartirles a los de allá afuera. Si Dios te sanó, vas a ir a decirles, Dios me sanó. Si Dios te hizo libre del pecado, de toda la esclavitud, le vas a ir a decirle, el Señor cambió mi vida, el Señor me transformó. No hace falta, hermanos, no hace falta sí tener ese conocimiento, pero no hace falta que te sepas la Biblia de pasta a pasta. Hace falta que te dispongas, porque el Señor nos capacita. De verdad, a mí me cuesta mucho trabajo, siempre lo digo, ponerme aquí enfrente. Mi estómago ahorita como
digo, me inflamo porque sí, de verdad me cuesta mucho trabajo, pero lo hago, como le decía a Isaac, le decía, es que a mí siempre me van a decir, te toca, y nunca voy a decir que no, nunca. Es que él dice, siempre, es que tú nunca sabes decir que no, mamá. Digo, pero es que cuando se trata de Dios, nunca voy a decir que no, nunca. Y que les quede bien claro, porque yo a mis hijos los regaño mucho, hermanos. Y siempre les estoy diciendo eso, que les quede claro que para las cosas de Dios siempre, siempre lo voy a poner en primer lugar a Él. Y a ustedes, pues siempre, discúlpenme, porque dice, es que siempre nos exhibes. Los que pasamos aquí adelante siempre hablamos de lo que nos pasa. Y pues, como decía también Denise, sí es cierto. O sea, voy a hablar de con quién vivo, no voy a hablar de mi hermana Mari, que no la conozco así íntimamente para que diga que ella es así o así. Entonces, no se ofendan, pero así es. Y todo, y sí, todos los que pasamos aquí, pues hablamos de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo bonito, porque Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida, y todo esto lo hacemos para que su vida, hermano, sea edificada y sea bendecida. Y para que no se canse, hermano, no se canse y no tire la toalla, no diga, ay, ya me voy, porque no veo resultados en lo que yo le pido al Señor. Yo no veo que mi esposo esté aquí. No te canses, hermano. Yo no veo que mis hijos estén aquí. No te canses, hermano. El Señor está contigo y el Señor es bueno, y te lo digo por experiencia. En todos los aspectos de tu vida el Señor va a obrar. Por eso que le estás pidiendo de hace años, el Señor va a obrar en tu vida. No te canses, no te canses, no te rindas, y recuerda que la meta es Cristo y que un día estaremos con Él y Él te va a decir, buen siervo fiel en lo poco, porque hemos sido fieles en lo poco, hermanos. No me digan que hemos sido fieles en lo mucho, en lo poco, y Él nos va a poner en lo mucho, ¿verdad? Entonces toda la gloria, la honra es para nuestro Dios, hermano. Y le damos gracias a Dios porque mi esposo está aquí y Dios ha tocado su corazón y lo ha sanado, hermanos. Ahora él dice, ha tenido la oportunidad de platicar con mi hermano Pau, con mi hermano Agustín, le han dado consejos, y créanme que él ha dispuesto su corazón para esos consejos. Él me dice, ya no voy a tomar medicamento, nada más con la alimentación que me des, bien como es. Yo ya no voy a tomar, yo ya me siento bien, Dios ya me sanó, y está seguro que Dios lo sanó, porque ya no, o sea, ya dejó el medicamento, dejó todo. Y pues le digo, pues fortalécete en el Señor, porque no es la comida ni la bebida, es lo que Dios nos da. Entonces yo les quería compartir esto, hermanos, espero que haya sido de bendición. Y pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos siga dando ese entendimiento, esa sabiduría para saber guiar nuestra vida, y sobre todo darle gracias porque lo que Él hace en nuestra vida. Hermanos, a veces pensamos que así por costumbre deben de ser las cosas, nuestra rutina. Salgamos de esa rutina, hermanos, que nos levantamos, nos bañamos, hacemos nuestro quehacer, nos vamos a la escuela, y eso es todo siempre. ¿Y dónde queda, o sea, la felicidad y esa vida abundante que el Señor quiere que vivamos, hermanos? ¿Dónde está? Si nada más nuestra vida es la misma rutina día a día. No, hermanos, agradezcamos a Dios aún por esas circunstancias difíciles que hemos pasado. Le demos gracias a Dios porque de eso aprendemos mucho. De eso nosotros como familia aprendimos más bien a que nuestra alimentación no era la adecuada, a que nuestra alimentación debería de ser diferente, porque hasta nos sentimos bien los cuatro en todo. Y sí, cierto, esto es un equilibrio, hermanos. No nada más es lo espiritual, sino también es lo físico y lo emocional, para que estemos bien y para que podamos honrar a Dios y para que podamos servirle a Dios, debemos de estar bien en cuerpo, alma y espíritu, bien en todo, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces sí, también en eso de la alimentación sí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el azúcar y con todo lo que comemos, que es muy rico, pero pues no es sano para nuestro cuerpo.
Y de ahí también podemos aprender muchas cosas. Una de esas fue la alimentación. Otra cosa es que no dependemos de un trabajo. Dependíamos del trabajo de mi esposo, pero no fue así. El Señor nos mostró que nomás nuestro proveedor es Él, hermanos. Dependíamos de muchas cosas, pero el Señor en este proceso nos mostró que nomás debemos de depender de Él. Así que esto es lo que yo les he compartido, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y que Él nos siga guiando, hermanos, como hasta ahora. Padre hermoso, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Te alabo, te exalto, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces y sigues haciendo en nuestra vida, a pesar de que nosotros luego tomamos malas decisiones, Señor. Tú eres tan bueno y tan misericordioso que en medio de esas malas decisiones nos muestras tu amor, nos muestras tu misericordia, tu compasión, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que haces en nuestra vida día a día, Señor. Esperamos ver grandes milagros, Señor, pero no vemos esos pequeños detalles que tú haces en nuestra vida día a día. Esas personas que pones en nuestro camino día a día para que nos bendigan, Señor. Tal vez nosotros queremos ver milagros así sobrenaturales, no sé, pero sabemos, Señor, que tú eres tan bueno, Señor, tan perfecto, tan maravilloso, que día a día nos permites ver ese milagro de vida, ese milagro, Señor, que tú nos sustentas, que tú nos levantas, que si podemos hacer nuestras actividades es porque tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Gracias. Si tenemos alimento en nuestra mesa, en nuestra alacena, es porque tú lo provees, Señor. Gracias por enseñarnos que no dependemos de un trabajo, que no dependemos de un medicamento, que no dependemos de nada, solo de ti dependemos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que bendice nuestra vida, Señor. Gracias porque nos muestras tu amor a través de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Muchas gracias te doy, yo te pido que tú les ayudes, que tú les renueves, Señor, que ellos se puedan volver a ti con todo su corazón, Señor, y que la palabra no llegue vacía, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es un privilegio el servirte, es un privilegio el poder compartir tu palabra y las maravillas que haces en nuestra vida día a día. Te alabo, Dios, y te doy toda la gloria. Y te lo pido con humildad en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.